En nuestros tiempos actuar en forma grupal nos permitió sobrevivir a pesar de ser físicamente más débil que el resto de los animales. La caza con Z y la recolección con C fueron actividades básicas de nosotros en nuestra época. Las actividades se asignaban en función a la capacidad y estatus del individuo. Una de las primeras formas de organización social fue la horda, esta era dirigida por mí, no es cierto, era dirigida por el hombre más fuerte. Cada miembro de la horda cumplía una función específica como cazar con Z, pescar, cuidar el fuego, recolectar semillas, etc. Época agrícola. En esta época nosotros no nos quedábamos en nuestras casas. El hombre caza y pesca. Las mujeres buscan leña y juntan piedras. Los niños también ayudan a los hombres a sembrar. Todo es bueno, pero la gente se empieza a juntar y de pronto ya son muchos. Así empezamos a organizarnos de mejor para no pelear. Aparece el Estado y todos empezamos a creer en cosas nuevas. También surgen las clases sociales y por último el Código Hammurabi, que ayuda a desarrollar el comercio. La administración en la época antigua. Para comenzar, tenemos la sociedad primitiva, en donde uno de los avances fue la coordinación de esfuerzos y la división natural del trabajo de acuerdo al sexo y edad entre hombres y mujeres, lo cual dio paso a la formación de las hordas y gens, que son una formación de grupos de personas unidas por vínculos de sangre, y varias hordas o gens pasan a formar tribus que son una forma superior de organización de la sociedad primitiva. Por otro lado, el pueblo judío en esta época fue el primero en aceptar el monoteísmo, practicó formas de capitalismo desde el año antes de Cristo e influyó en Europa en diversas épocas a través de la inmigración constante que realizó. Durante la época antigua, Egipto tenía una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio que ha sido clasificado por Weber como burocrático. La idea que prevaleció en la antigua Grecia es la dinastía, debido a tener una severa coordinación de los esfuerzos económicos de toda población a fin de garantizar a cada uno de los miembros de la comunidad prosperidad. Otro tema destacado es la administración china. Según Confucio, pasó la juventud en la pobreza china, pues sentó un buen gobierno, donde desempeñó cargos de magistrado local. Al retirarse, dejó escritos sobre la vida pública. Dijo que para que se ocuparan posiciones públicas deberían conocer las condiciones del país. Y aparte, que se debería considerar que el arte de gobernar había de tener presente los asuntos públicos sobre todas las cosas y en practicarlos. En la administración democrática griega hubo 4 pasos evolutivos, puesto que sus estados tuvieron monarquías, las cuales se refieren al gobierno de uno solo, aristocracias, que son gobiernos de la nobleza o clase alta, tiranías, gobierno de una sola persona, y las democracias, que es el gobierno del pueblo. En los 3 primeros gobiernos de Grecia tuvo poca importancia, pero en el gobierno democrático sí tuvieron gran trascendencia su sistema de gobierno, pues este consistía en una asamblea popular denominada la eclesial, en el cual residía la autoridad máxima. En la eclesial se discutían los asuntos y se formulaban las políticas a través de decisiones en las cuales tenían participación todos los ciudadanos. Durante esta época, Platón concibe a la sociedad organizada en torno a 2 regímenes económicos sociales: el comunista para los gobernantes y guerreros y el de la propiedad privada para todos aquellos que no deben intervenir en el gobierno. Sin embargo, ya que el Estado se debe orientar teológicamente, o sea, tener presente su finalidad y objetivos, el bien común añade que el hombre debe de buscar su perfección en la realización de sus objetivos. Señala que comprar y vender es una manera de hacer dinero contraria a la naturaleza. Para finalizar esta época antigua tenemos la administración romana. El espíritu del orden administrativo que tuvo el Imperio Romano hizo que se lograra parte de las guerras y conquistas. En la organización de las instituciones fuese de manera satisfactoria. El estudio de estos aspectos se puede dividir en las 2 etapas principales por las cuales pasó la Revolución Romana: la República y el Imperio. La primera época de la República comprendió a Roma como ciudad y la segunda su transformación en imperio mundial, y es justamente este último periodo el que puede ser de mayor interés de estudio por el ejemplo administrativo que ha dado. Take the low one out of there. Or like
En la Edad Media existía un estilo de gobierno feudal, en donde la administración del feudalismo consistía en buscar un balance adecuado entre la autoridad centralizada y la autonomía local. La cadena de mando dentro de la organización representaba grados descendientes de autoridad. Sin embargo, los feudatarios gozaban de cierta autonomía con ingresos propios, así que los lazos que formaban su estructura eran más costumbre y confianza que jurídicos. Existen dos características sobresalientes del feudalismo. La primera radica en el feudatario, por más que esté ligado de una manera casi absoluta a su señor, sobre todo en la práctica y el abuso de esta institución, teóricamente es una persona semiautónoma. Por otra parte, esto lleva como consecuencia que muchas de las características del mando habrán de darse en cada nivel de forma distinta. El feudatario no queda absorbido totalmente por el rey, ya que éste depende directamente de una gran cantidad de señores feudales. En cada nivel se toman decisiones sobre diversos aspectos que habrán de influir en la realidad social en aquella época. En los gremios, la principal característica de este sistema artesanal es que se realiza el dominio del maestro sobre el resto de los integrantes del taller, por la aparición de los primeros instrumentos en la producción y la organización de diversos elementos dentro de una institución. El gremio trataba de equilibrar y resolver los conflictos de distintas personas que formaban un mismo gremio e inclusive unos gremios con otros, gestionando su coordinación. La Iglesia católica consiste que un jefe está obligado a escuchar a un cierto número de auxiliantes que son impuestos antes de tomar decisiones de importancia, pero al mismo tiempo que tiene esa obligación. La razón por la que la administración eclesiástica destacó es que existe en ella un propósito común en la búsqueda de los objetivos religiosos. Esto es a la fuerza del convencimiento y la unidad del objetivo. El arsenal de Venecia resultó ser quizá la más grande planta industrial de la Edad Media, en donde tres tareas le estaban encomendadas. La primera, hacer galeras, el equipo necesario para estas y aún las armas. El segundo, el montaje de reparación de los barcos. Y el tercero, el almacenamiento del equipo. El arsenal de Venecia se encuentra principalmente en las siguientes manifestaciones: almacenamiento, la necesidad de tener siempre a la mano instrumentos, los aparejos y las materias primas necesarias que les obliga a numerar, inventariar y conservar el espacio específicamente preparado para ello y dispuestos en forma que pudieran utilizarse. El personal, la supervisión de trabajadores solía ser severa. Existían guardias en la entrada del astillero, cuya finalidad era evitar hurtos. En cuanto al control contable, el arsenal comenzó a usar la partida doble, creada por Lucas Pacioli, con fines principalmente administrativos. Llevaban dos libros diarios, uno para el director del arsenal y el otro para el jefe de contadores, que registraban las operaciones en el libro mayor. Existía un balance anual que se enviaba a las oficinas del tesorero para que se hiciera la auditoría correspondiente. Toda la salida o entrada del material se registraba cuidadosamente. En cuanto al control de costos, al no controlar la madera que por sus deficiencias, se llevó a cabo un estudio con el que se comprobó que cuando se buscaba en dicha madera un trozo y no hubiera servido para lo que inicialmente se La Edad Moderna. En este período uno de los grandes representantes a Ludwig, posteriormente con la intención de que se enseñara las prácticas de la buena administración financiera y agrícola del Estado, la labor de los cameralistas tuvo gran importancia debido a que se logró mejorar los sistemas administrativos, aunque su doctrina tuvo aplicación también en Rusia y Australia. El cameralismo fueron los consejeros y altos oficiales de las principalidades alemanas durante la Guerra de los 30 años. En la Edad Moderna, durante período de 1689-1755, tuvo gran influencia en la administración pública moderna, en lo que se refiere en la división de órganos del Estado y en grado menor para la separación funcional de actividades en las empresas privadas. El poder legislativo es el que hace las leyes o deroga a las existentes, el ejecutivo tiene la responsabilidad de aplicarlas y el judicial castiga a los delitos y tienen a su cargo la interpretación de las diferencias entre las personas.
En la revolución industrial desde tiempos de la antigüedad, la administración ya era aplicada en los grupos sociales, porque en las familias se dividían las funciones. La mujer se dedicaba al cuidado de los hijos y las labores del hogar, mientras que los hombres iban a cazar y hacían los trabajos pesados. Esto caracterizó la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes y comunicaciones y el desarrollo de las fábricas. Los ámbitos en los sistemas de producción, que antes se realizaban de manera artesanal, reemplazó la fuerza humana por la de las máquinas, ocasionando con ello procesos más productivos. Con todos estos cambios, la empresa requirió de la administración para hacer normas para regir el trabajo, formas de comportamiento y una necesidad de coordinación permanente. ¿Qué tal? Mi nombre es Frederick Winslow Taylor, soy una de las personalidades más importantes en el mundo de la administración, me la llaman el padre de la administración científica. Ya que en 1900 establecí principios y normas que permiten obtener un mayor rendimiento. Tome en cuenta diferentes aspectos. A esto le llamo administración científica, por la aplicación de métodos de ingeniería en la administración. También desarrollé un sistema de organización llamado funcionalo de Taylor. En 1915, Henry Fayol aporta los 14 principios de administración. En 1947, Max Weber creó la administración burocrática, jerarquía estrictamente definida, gobernada por normas claras y precisas, y lineamientos de autoridad. En 1954, Peter Drucker da a conocer su estrategia administrativa, la administración por objetivos. En 1956, Ludwig von desarrolla su teoría general de los sistemas. Los conceptos desarrollados en las ciencias biológicas y en la cibernética comienzan a ser parte importante del pensamiento y de los lenguajes administrativos. En 1957, C. North Parkinson aporta la ley de Parkinson, una crítica a la administración burocrática. En 1960, William Edwards Deming crea la filosofía de calidad en las organizaciones. En 1961, R. Tannenbaum publicó una interesante conceptualización en relación a la escala de liderazgo y el uso de autoridad. Esta escala describe el estilo, desde autocrático hasta democrático. En 1964, Leland Bratier es considerado como el precursor del movimiento llamado desarrollo organizacional. En 1965, Herbert Simon es precursor de las aplicaciones estadísticas a la administración, especialmente al proceso de toma de decisiones. En el mismo año, Joan Woodward es uno de los pioneros del enfoque de contingencia. En 1970, Daniel Katz desarrollan un modelo de organización a través de la aplicación de la teoría de los sistemas a las organizaciones. Su aportación más relevante es la tipología de las organizaciones. Administración contemporánea. ¿Qué tal? Mi nombre es Frederick Winslow Taylor, soy una de las personalidades más importantes en el mundo de la administración, me la llaman el padre de la administración científica. Ya que en 1900 establecí principios y normas que permiten obtener un mayor rendimiento. Tome en cuenta diferentes aspectos. A esto le llamo administración científica, por la aplicación de métodos de ingeniería en la administración. También desarrollé un sistema de organización llamado funcionalo de Taylor. En 1915, Henry Fayol. En 1975, Henry Mintzberg, los 6 mecanismos de coordinación en las organizaciones. En 1981, William Ouchi propone la teoría Z. Ley asume que el trabajo es natural y debe ser una fuente de satisfacción, incentivando las necesidades psicológicas del hombre. La teoría Z se enfoca en incrementar la apropiación y amor del empleado por la compañía, por medio de un trabajo de por vida. En 1985, Michael E. Porter aporta el pensamiento estratégico para las ventajas competitivas. En 1991, Stephen Covey promueve el liderazgo concentrado en principios y establece la administración del tiempo. En 1997, James Arrington presenta Administración Total del Mejoramiento Continuo. Para concluir, hasta el día de hoy la administración moderna está cimentada en una visión sistemática de la organización, en donde la integración hacia todo el elemento es fundamental. Debe buscar el desarrollo de la sociedad, el de las personas que trabajan en la organización y, por supuesto, el de la organización. Debe mantenerse una permanente planeación, debido a la incertidumbre actual, desarrollando una ventaja competitiva que la diferencie de las demás compañías. Se preocupa por sus empleados, para poder organizarlos y dirigirlos, basados en sus habilidades y gustos para mejorar su desempeño dentro de la organización. En 1975, Henry Mintzberg, los 6 mecanismos de coordinación en las organizaciones. En 1981, William Ouchi propone la teoría Z. Ley asume que el trabajo es natural y debe ser una fuente de satisfacción, incentivando las necesidades psicológicas del hombre. La teoría Z se enfoca en incrementar la apropiación y So baby girl, I'll be going till I'm gone, till I'm gone, till I'm gone.
Hola, buenas noches, mi nombre es Peter Drucker, nací el 19 de noviembre en Viena, Austria, escribí más de 35 libros y obras acerca de la corporación moderna. La administración como la conocemos a que los trabajadores están envejeciendo y en 35 años no podremos tener a los trabajadores de 50 años laborando en una empresa, por lo cual se deberán cambiar los esquemas de trabajo y sistemas organizacionales de las empresas, además de que en la actualidad el mundo está orientado principalmente a la juventud cuando nos estamos acercando lenta e irremediablemente a un mundo lleno de ancianos. Hay mucho camino por hacer, pero ya se ve a dónde apunta. La administración en el siglo XXI tendrá que enseñar a las organizaciones, tanto de negocios como otras, universidades, la definición de nuevas estructuras y nuevas tareas para la alta dirección. Otro aspecto que tendrá que tenerse en cuenta, en la nueva sociedad del conocimiento, es el trabajo con asociados, no subordinados, lo que obligará a replantearse toda la administración de personal que además será predominantemente mayor, no joven. El siglo XXI verá el declinar relativo de la manufactura. Agricultura, que había dominado la sociedad durante 10.000 años. El peso relativo de la manufactura está descendiendo en todos los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, donde ha pasado de representar el 35% a mediados del siglo pasado, a menos de la mitad en la actualidad. En todos estos países, es el sector servicios el que ha crecido y ofrece al mercado laboral el mayor número de puestos de trabajo. Debido a todo esto es que pasé gran parte de mi vida ideando nuevos esquemas y organizaciones de trabajo, el mundo está cambiando y la administración también, así que Ain't no truth in that.